En el corazón de Polanco, donde los autos de lujo desfilan frente a boutiques francesas y cafeterías elegantes, se alzaba una mansión tan imponente que parecía un palacio moderno. Tras esos muros de mármol y vitrales importados, habitaba una familia poderosa, marcada por la riqueza y por un secreto oscuro que nadie debía descubrir. Don Esteban Alvarado, un millonario de 45 años, admirado por su impecable estilo de vida y sus inversiones en rascacielos de la Ciudad de México, creía que en su casa reinaba la armonía. Para él todo estaba bajo control. Su madre, doña Beatriz, una mujer rígida de mirada de hielo, se encargaba de la familia mientras él viajaba entre reuniones y cenas con empresarios. Y aunque Esteban conocía la soledad en su hogar, jamás imaginó que la verdadera batalla se libraba puertas adentro, lejos de su mirada. En una de las habitaciones más apartadas de la mansión vivía su hija Valeria, una niña de apenas 9 años que tras un accidente en su infancia dependía de una silla de ruedas. La pequeña había heredado la dulzura de su madre ausente, y aunque su sonrisa iluminaba cada rincón, era tratada como un estorbo por su propia abuela. La debilidad no tiene lugar en esta familia, solía repetir doña Beatriz, mientras ocultaba a Valeria de las visitas, como si la inocencia de la niña manchara el apellido Alvarado. A pesar del desprecio, Valeria nunca estaba sola. María, la criada de la casa, una joven humilde llegada de Puebla, se convirtió en su ángel guardián. Con manos callosas de tanto fregar pisos, pero con un corazón más grande que la propia mansión, María era la única que escuchaba sus risas, sus miedos y sus sueños de volver a caminar algún día. Pero aquella tarde, algo cambió para siempre. Doña Beatriz, harta de ver a la criada defender a la niña, levantó la voz con un veneno que helaba la sangre. «Esta casa no necesita inválidas ni sirvientas insolentes», gritó. Y justo en ese instante, cuando los ecos de la humillación aún vibraban en las paredes, una sombra apareció en el umbral. Esteban Alvarado, el millonario, que acababa de regresar antes de lo esperado. Lo que vio lo dejó sin aliento. La criada, temblando pero firme, interponiéndose con los brazos abiertos frente a la silla de ruedas de Valeria, desafiando con valentía a la matriarca de los Alvarado. Y ese instante, ese choque de mundos, la arrogancia de la abuela, la inocencia de la niña y la lealtad de una humilde sirvienta, sería el comienzo de una transformación que nadie en esa casa de mármol pudo prever. La mansión de los Alvarado se alzaba como un monumento al poder económico en una de las avenidas más exclusivas de Polanco. El portón de hierro forjado se abría solo con control digital, y una alfombra de piedra volcánica guiaba hasta la entrada principal, donde columnas de mármol italiano sostenían un techo de cristal que brillaba con la luz del atardecer. A los ojos del mundo, aquella residencia era un símbolo de éxito y prestigio. Pero dentro de esos muros, el lujo convivía con un silencio extraño, casi incómodo. Don Esteban Alvarado, dueño de edificios en Paseo de la Reforma y hoteles de lujo en Cancún, llevaba una vida marcada por el exceso y la soledad. Vestía trajes Armani a medida, conducía un Maserati negro y era recibido en restaurantes de Polanco y Santa Fe con copas de vino de reserva. Pero detrás de esa imagen perfecta, Esteban cargaba con un vacío que ni el dinero ni los negocios podían llenar. Su esposa había muerto años atrás y desde entonces su única alegría era Valeria, la niña que había heredado los ojos de su madre. Sin embargo, Valeria no vivía como una princesa en esa mansión. Tras un accidente en su infancia, sus pequeñas piernas no respondían y su vida se reducía a una silla de ruedas. Su habitación estaba en la parte más alejada de la casa, adornada con muñecas de porcelana que ella nunca pedía y cortinas pesadas que impedían la entrada del sol. Para doña Beatriz, la abuela, la niña no. Era más que una vergüenza familiar. Jamás permitía que apareciera en las reuniones sociales ni que se la mencionara en los periódicos que celebraban los triunfos de la familia Alvarado. Era María, la joven criada que había llegado desde un pequeño pueblo de Puebla, quien llenaba el mundo de Valeria con un cariño sincero. María le enseñaba canciones populares, la peinaba con trenzas y le contaba historias de su tierra, en las que las montañas parecían guardianas y los ríos hablaban al pasar. Para la niña, ella no era solo una empleada, sino la hermana mayor que nunca tuvo, la protectora incansable frente a la dureza de su abuela. Mientras Esteban creía que en su hogar reinaba el orden, las paredes guardaban gritos ahogados, desprecios disfrazados de disciplina y lágrimas que solo María secaba. La mansión, aunque reluciente por fuera, estaba marcada por un secreto de injusticia que pronto saldría a la luz. Ese día, sin que nadie lo supiera, el millonario estaba a punto de descubrir
que la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en la forma en que se protegía a los más vulnerables. La tarde caía sobre la mansión y un silencio incómodo se apoderaba de los pasillos. En la sala principal, adornada con tapices europeos y un piano de cola que nadie tocaba, doña Beatriz se encontraba sentada en su sillón de terciopelo azul. Con una taza de porcelana en la mano y una mirada fría, observaba cómo Valeria intentaba mover con torpeza una muñeca sobre la mesa. La niña, con su cabello recogido en dos coletas y los ojos llenos de inocencia, sonrió tímidamente, buscando en su abuela un gesto de aprobación. Pero lo único que recibió fue un suspiro de desprecio. «¿Hasta cuándo entenderás que eres una carga, Valeria?», escupió doña Beatriz con voz cortante. «Un Alvarado debe ser fuerte, elegante, y tú apenas puedes moverte. Tu padre gasta fortunas en médicos y terapias inútiles. ¿De qué sirve mantenerte en esta casa?». Las palabras eran cuchillos que atravesaban el corazón de la niña. Sus pequeños dedos se aferraron al brazo de la silla de ruedas, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. María, que en ese momento limpiaba discretamente el suelo, no pudo seguir en silencio. Con un nudo en la garganta se levantó con valentía. «Doña Beatriz, por favor, no le hable así a la niña. Ella no tiene la culpa de su condición. Valeria es un ángel y merece amor, no desprecio». El rostro de la matriarca se endureció aún más. Giró hacia María con un gesto de indignación. «Cállate, sirvienta insolente. Tú no tienes derecho a opinar en esta casa. Eres una empleada nada más. ¿Acaso crees que por limpiar los suelos puedes dar lecciones a los Alvarado?». Pero María no retrocedió. Dio un paso adelante, interponiéndose entre la silla de ruedas y la mirada de la abuela. Su voz temblaba, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. «No me importa lo que diga, señora. Mientras yo esté aquí, no permitiré que trate así a la niña. Si usted no las defiende, yo lo haré». Ese instante cargado de tensión parecía congelar el tiempo. Y justo cuando la voz de Beatriz iba a estallar en un grito aún más cruel, un sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. La puerta del salón se abrió de golpe. Era Esteban Alvarado. Con su porte imponente y el ceño fruncido, acababa de presenciar lo impensable: la criada defendiendo a su hija de su propia madre. La verdad estaba al descubierto. El portazo resonó como un trueno en la sala. Doña Beatriz, acostumbrada a que sus palabras fueran ley, se quedó rígida en el sillón. Valeria giró la cabeza con los ojos abiertos de par en par, y María sintió un escalofrío recorrerle la espalda al descubrir la silueta de Esteban en el umbral. El millonario avanzó lentamente con el ceño fruncido y la mirada clavada en su madre. Su voz, grave y contenida, rompió el silencio. «¿Qué está pasando aquí?». Doña Beatriz intentó recomponerse, dejando la taza en la mesa con un ligero temblor. «Hijo, no es lo que piensas. Yo solo estaba educando a la niña. Tú sabes que necesita disciplina. Esta sirvienta insolente ha olvidado su lugar y se atrevió a contradecirme». Esteban clavó los ojos en María, buscando en su rostro una respuesta. La criada, con el corazón latiendo a 1000, respiró hondo antes de hablar. «Señor, yo no quise faltarle al respeto a su madre, pero no podía quedarme callada. Ella estaba humillando a la niña. Valeria solo quiere sentirse querida». Al escuchar su nombre, la pequeña se encogió. En la silla de ruedas, sus ojos brillaban de miedo y vergüenza. Esteban se acercó a ella y, al ver la expresión en su rostro, sintió una punzada en el pecho. Era como si de pronto se cayera una venda de sus ojos. ¿Cuántas veces había dejado que su madre se encargara de todo sin detenerse a mirar lo que realmente sucedía con su hija? «¿Es verdad, Valeria?», preguntó suavemente, arrodillándose frente a ella. La niña no pudo hablar. Sus labios temblaban y una lágrima rodó por su mejilla. Fue suficiente para Esteban. Se levantó con furia contenida y giró hacia su madre. «Basta, madre. No permitiré ni un insulto más hacia mi hija. Ni uno». Doña Beatriz, sorprendida por la dureza de sus palabras, abrió la boca para replicar, pero la mirada de Esteban la detuvo. Era la primera vez que la veía desafiarla con tanta firmeza. Luego volteó hacia María. En su interior algo cambió. Esa mujer humilde, que él siempre había visto como parte del servicio, había demostrado más coraje y amor por su hija que toda su familia. En ese instante, Esteban comprendió que debía tomar una decisión que lo transformaría para siempre. El poder de la verdad había caído como un rayo en la mansión Alvarado. Nada volvería a ser igual. Doña Beatriz no estaba acostumbrada a que alguien la desafiara, mucho menos su propio hijo. El rostro de la matriarca se tornó rojo de indignación y su voz resonó como un látigo en el salón. «No entiendes nada, Esteban. He hecho todo esto para proteger tu apellido, para mantener el respeto que esta familia merece. ¿O acaso quieres que el mundo se burle de nosotros al ver que tu heredera es una inválida?
La palabra cayó como una puñalada. Valeria bajó la cabeza. Sus manitas temblaban sobre el regazo. María, conteniendo las lágrimas, se arrodilló a su lado y la abrazó con ternura. Esteban, con los puños apretados, respiró hondo intentando controlar la rabia. «Madre, ¿te escuchas a ti misma? Es mi hija. Es sangre de mi sangre. No me importa lo que digan. Los periódicos ni la alta sociedad. Lo único que me importa es que Valeria sepa que es amada, y no un secreto escondido en esta casa». Doña Beatriz lo miró con frialdad, como si cada palabra fuera una traición. «Eres débil, Esteban. Tu padre jamás lo habría permitido. Y ahora, encima de todo, te dejas influenciar por una criada. ¿Qué sigue? ¿Entregarle las llaves de la casa?» La acusación flotó en el aire como un veneno, pero en lugar de debilitarlo, encendió algo dentro de Esteban. Miró a Cintia María, todavía de rodillas protegiendo a la niña, y comprendió que ella había demostrado más lealtad y valentía que cualquiera de sus supuestos aliados. El millonario se acercó a su madre y con voz firme declaró: «No necesito que me recuerdes quién fue mi padre, y si defender a mi hija me hace débil, entonces seré el hombre más débil de México, porque nunca más permitiré que la trates de esa forma, ni tú, ni nadie». El silencio que siguió fue sepulcral. Doña Beatriz apretó los labios, derrotada por un instante, pero en su interior comenzaba a gestarse un nuevo plan. No estaba dispuesta a perder el control de la familia tan fácilmente. En medio de aquella tormenta emocional, el público ya podía sentir que algo grande estaba por ocurrir, el inicio de una transformación imposible de detener. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete para no perderte lo que viene, porque lo más intenso apenas comienza. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después del enfrentamiento, la mansión de los Alvarado parecía haber perdido su brillo. Los pasillos silenciosos, antes símbolo de poder, ahora cargaban una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Esteban no lograba apartar de su mente la imagen de su hija llorando bajo las palabras de su propia abuela. Esa noche, por primera vez en años, no salió a cenas de negocios ni a eventos sociales. Se quedó en casa decidido a acercarse a Valeria. Entró en la habitación de la niña. El lugar, adornado con muñecas que no usaba y cortinas pesadas que bloqueaban la luz, parecía más una celda que un cuarto infantil. Valeria estaba en su cama abrazando un oso de peluche desgastado. Cuando lo vio entrar, bajó la mirada insegura. Esteban se sentó junto a ella y le habló con voz suave. «Perdóname, hija. Yo debí estar aquí. Yo debí protegerte». La niña, con lágrimas contenidas, alzó los ojos y murmuró casi en un susurro: «Papá, ¿tú de verdad no me escondes porque me dañas o porque me da vergüenza?». La pregunta atravesó el corazón de Esteban como una flecha. Se inclinó, la tomó de la mano y la apretó con fuerza. «Nunca, Valeria. Tú eres lo más valioso que tengo. Te prometo que a partir de hoy todo será diferente». En ese instante María entró discretamente con una bandeja de leche caliente. Intentó retirarse, pero Esteban la detuvo. «Quédate, María. Tú has sido más madre para mi hija de lo que nadie ha sido en esta casa. Te agradezco con el alma lo que hiciste hoy. No lo olvidaré jamás». Los ojos de María se humedecieron. Por un momento olvidó que era una empleada. Se sintió reconocida, vista, valorada. Valeria, con una sonrisa tímida, tomó la mano de María y luego la de su padre, uniendo ambas como si buscara sellar un pacto invisible. Pero en la otra ala de la mansión, doña Beatriz caminaba de un lado a otro en su habitación. Su orgullo herido no le permitía aceptar la derrota. Con cada paso la ira crecía. «Esa sirvienta va a lamentar haberse metido donde no le corresponde», murmuraba. Y en su mente comenzaba a tramar la forma de separar a Esteban de la criada y recuperar el control sobre Valeria. El amor había comenzado a florecer entre padre, hija y protectora. Pero la tormenta aún no había terminado. Lo peor estaba por venir. La noche había caído sobre la mansión, y mientras Valeria dormía tranquila por primera vez en meses, abrazada a su padre y con María velando cerca, en la habitación principal la oscuridad se mezclaba con pensamientos venenosos. Doña Beatriz, sentada frente a un espejo antiguo, acariciaba con frialdad un collar de perlas mientras su mente trazaba un plan. No permitiría que una sirvienta de pueblo arrebatara su autoridad ni que su hijo la humillara frente a todos. Al amanecer, ya tenía su estrategia. Aprovecharía la debilidad de Esteban, su orgullo y su necesidad de aparentar control frente al mundo empresarial. Sabía que bastaba con una semilla de duda para que el millonario vacilara. En el desayuno, cuando Esteban bajó al comedor con Valeria tomada de la mano, doña Beatriz lo recibió con una sonrisa artificial.
El aroma del café recién hecho y del pan dulce llenaba la mesa, pero el ambiente era espeso, como si algo invisible flotara entre ellos. «Hijo, estuve pensando», dijo con voz melosa, sirviendo café en la taza de Esteban. «Esa criada, María. No me malinterpretes, es trabajadora, sí, pero ¿no crees que se ha tomado demasiadas libertades? Tú sabes cómo habla la gente. Imagina lo que dirán si se enteran de que permites que una empleada decida sobre tu hija. La prensa es cruel, Esteban. Podrían destruir tu imagen en un segundo». Valeria apretó la mano de su padre, nerviosa. María, que entraba con un plato de frutas, escuchó aquellas palabras y sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo en silencio, sabiendo que un enfrentamiento directo solo empeoraría la situación. Esteban la miró de reojo. Por un instante, la duda cruzó su mente. Sabía que el mundo de los negocios era despiadado y que un escándalo podía costarle contratos millonarios. Doña Beatriz, notando su vacilación, sonrió satisfecha. «Haz lo que quieras, hijo. Solo recuerda que todo lo que has construido puede derrumbarse si la sociedad empieza a señalarte. Y todo por una sirvienta». El veneno estaba sembrado. María bajó la cabeza con dignidad, pero en su interior temblaba. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que la matriarca Noé descansaría hasta verla fuera de la mansión. Lo que doña Beatriz no imaginaba era que cuanto más intentara separar a Esteban de María, más fuerte se volvería el vínculo entre ellos, y con Valeria como el lazo irrompible que los unía. Doña Beatriz sabía que atacar de frente a Esteban sería inútil. Había visto cómo la mirada de su hijo se suavizaba cada vez que María estaba cerca de Valeria. Por eso decidió usar la astucia. Si lograba manchar el nombre de la criada, Esteban no tendría más opción que alejarla de la mansión. Una mañana, mientras María ordenaba la biblioteca, doña Beatriz entró con un tono amable, casi maternal, que contrastaba con su carácter habitual. «María, querida, ¿podrías hacerme un favor? Necesito que lleves estos documentos a la oficina de Esteban. Son muy importantes. No confío en nadie más para entregarlos». María, confiada y deseosa de ayudar, aceptó sin dudar. Tomó la carpeta de cuero y salió en dirección a Paseo de la Reforma, donde Esteban tenía su despacho. Lo que no sabía era que dentro de esos papeles, cuidadosamente colocados por la matriarca, había un sobre con información confidencial alterada que, al ser descubierta, la haría parecer una irresponsable o incluso una traidora. Horas después, Esteban recibió la carpeta. Cuando revisó su contenido, encontró errores graves en los números de una negociación millonaria. Su rostro se endureció. Llamó de inmediato a su madre para pedir explicaciones, pero fue ella quien fingió sorpresa. «No puede ser. Y pensar que confié en María para algo tan delicado. ¿Ves lo que te decía, hijo? Esa muchacha no sabe cuál es su lugar. Si comete errores así, pronto no solo pondrá en riesgo tu reputación, también tu fortuna». El golpe fue duro. Esteban, aunque quería creer en María, sintió como la duda se clavaba en su mente. ¿Y si su madre tenía razón? ¿Y si por compasión estaba dejando entrar a alguien que podía arruinarlo? Esa tarde, al volver a la mansión, Esteban pidió hablar con María. Ella lo miró con honestidad, sin entender por qué su patrón parecía tan serio. «María, necesito que me digas la verdad. ¿Fuiste tú quien preparó esos documentos? ¿Por qué estaban llenos de errores?» La criada, confundida, negó con firmeza. «Señor, yo solo entregué lo que su madre me dio. Nunca abriría ni alteraría papeles suyos. Usted me conoce». Esteban quería creerle, pero el veneno de las palabras de su madre seguía en su mente. Era el inicio de una prueba de fuego que pondría a prueba la confianza, el amor y la verdad. La tensión en la mansión era insoportable. Esteban había pasado la tarde encerrado en su estudio, revisando una y otra vez los documentos alterados. Algo no encajaba. Conocía a María lo suficiente para saber que no tenía los conocimientos ni el atrevimiento de manipular información de negocios tan delicada. Y sin embargo, las pruebas parecían apuntar directamente hacia ella. Valeria, que notaba la distancia en el rostro de su padre, se acercó con su silla de ruedas hasta la puerta entreabierta. Escuchó cómo Esteban suspiraba con cansancio y no pudo resistirse a entrar. «Papá, ¿por qué estás enojado con María?», preguntó con voz temblorosa. Esteban la miró sorprendido. Se arrodilló a su lado y acarició su mejilla. «No estoy enojado, hija, solo confundido. Han pasado cosas que no entiendo». La niña lo miró fijamente con una madurez que sorprendía para su edad. «María nunca me ha mentido. Ella siempre me cuida. Si dice que no hizo nada malo es porque dice la verdad». Esas palabras, simples pero sinceras, hicieron eco en el corazón de Esteban. Su hija, con toda su inocencia, confiaba ciegamente en la criada. ¿Y él, que era adulto, iba a desconfiar tan fácilmente?
Esa misma noche, Esteban pidió a un asistente de confianza que rastreara los documentos, y lo que descubrió fue devastador. Los errores no habían sido casuales. Alguien había manipulado la información antes de que llegara a sus manos, y la única persona que había tenido acceso completo era doña Beatriz. La traición de su propia madre lo golpeó como una ola helada. ¿Cómo podía llegar tan lejos solo para deshacerse de María? Al día siguiente, Esteban reunió a las 3 mujeres en el salón principal. Con voz firme expuso las pruebas frente a todos. María, al escuchar la verdad, rompió en llanto silencioso, no de miedo, sino de alivio. Valeria la abrazó con todas sus fuerzas. Doña Beatriz, en cambio, mantuvo la frente en alto. Lo hice por ti, Esteban. No puedes permitir que una sirvienta arruine el nombre de los Alvarado. Pero esta vez su hijo no titubeó. No, madre. Lo hiciste por tu orgullo. Y hoy entiendo que la verdadera nobleza no está en el apellido, sino en el corazón. En ese instante, Esteban había tomado una decisión irreversible. La balanza se inclinaba hacia el amor, la lealtad y la verdad. La noticia del enfrentamiento en la familia Alvarado no tardó en llegar a los oídos de la alta sociedad. Algunos empleados comentaban en susurros lo que habían visto. El millonario enfrentando a su propia madre para defender a una criada y a una niña en silla de ruedas. Lo que parecía un escándalo, para Esteban se convirtió en una oportunidad de redención. Decidió dar un paso que nadie esperaba. Organizó una cena de gala en la mansión a la que invitó a empresarios, políticos y periodistas. Aquella noche, los jardines se iluminaron con cientos de luces y los invitados llegaron en autos de lujo, curiosos por el motivo de la reunión. Doña Beatriz, aún incrédula, se sentó en la mesa principal con el porte de siempre, convencida de que su hijo no se atrevería a exponer la vergüenza familiar. Pero lo que ocurrió a continuación sacudió los cimientos de su orgullo. Esteban se levantó y pidió silencio. Su voz, grave y clara, resonó en el salón. Esta noche no los he reunido para hablar de negocios, sino de lo que realmente importa. Durante años oculté una parte de mi vida. Oculté a la persona más valiosa que tengo, mi hija, Valeria. Un murmullo recorrió el salón mientras Esteban caminaba hasta donde Valeria estaba, sentada en su silla de ruedas con María a su lado. La tomó de la mano y la llevó frente a todos. Ella es mi mayor orgullo. Y esta mujer que ven aquí, dijo señalando a María, con una emoción que apenas podía contener. Ha sido la verdadera protectora de mi hija cuando yo me dejé cegar por el trabajo y las apariencias. Hoy quiero reconocerla, no como una empleada, sino como parte de esta familia. Los aplausos estallaron, algunos tímidos, otros conmovidos hasta las lágrimas. María, sorprendida y temblorosa, apenas pudo contener el llanto. Valeria, con la carita iluminada, se aferró a su padre y a su cuidadora, como si no quisiera soltarlos nunca. Doña Beatriz, en cambio, permaneció petrificada. Por primera vez en su vida había perdido la batalla. Su hijo no solo había desafiado sus órdenes, sino que lo había hecho frente a toda la sociedad. Aquel instante se convirtió en el verdadero milagro. No porque Valeria hubiera sanado sus piernas, sino porque había encontrado algo más poderoso: el amor incondicional de su padre y la lealtad eterna de María. Pasaron los años, y la mansión de los Alvarado ya no era recordada como un símbolo de frialdad y apariencias, sino como un hogar donde había nacido una nueva historia de amor y esperanza. La gala en la que Esteban presentó públicamente a Valeria como su mayor orgullo marcó un antes y un después. Desde entonces jamás volvió a ocultar a su hija, y cada decisión que tomó en los negocios estuvo inspirada por la promesa de darle un futuro lleno de dignidad. Valeria creció rodeada de cariño. Con terapias constantes y el apoyo de especialistas, no logró recuperar la movilidad de sus piernas, pero sí desarrolló una fortaleza interior que asombraba a todos. Se convirtió en portavoz de niños con discapacidad, dando charlas en escuelas y hospitales. Su historia inspiraba no por la riqueza de su familia, sino por la resiliencia de su sonrisa. A su lado siempre estuvo María, quien ya no era vista como la criada, sino como la segunda madre que el destino le había regalado. Esteban, agradecido, le ofreció la dirección de una fundación que creó en nombre de su hija, la Fundación Valeria, destinada a brindar apoyo a niños con parálisis y a familias de bajos recursos que enfrentaban retos similares. María aceptó y, con su humildad innata, transformó la iniciativa en un refugio de esperanza para cientos de familias en todo México. En la inauguración del primer centro, ubicado en Puebla, la tierra natal de María, Esteban dio un discurso con la voz quebrada por la emoción. Hace años creí que mi riqueza estaba en edificios y contratos. Hoy sé que la verdadera riqueza está en cada niño que sonríe, en cada familia que recupera la esperanza. Este es el legado que quiero dejar. La multitud aplaudió de pie.
Valeria, ya adolescente, tomó el micrófono y con voz firme dijo: «Mi abuela quiso ocultarme, pero mi papá y María me enseñaron que nadie es invisible cuando se ama de verdad. Este centro es para todos los niños que alguna vez se sintieron como yo». El aplauso fue aún más fuerte. El círculo estaba cerrado. Lo que comenzó como un secreto vergonzoso se transformó en un legado de amor y bondad. Doña Beatriz, ya anciana y debilitada por los años, observaba desde lejos. Aunque nunca pidió perdón, en el fondo sabía que había perdido la batalla y que su nieta había ganado el mundo. Y así, la paz. Historia de los Alvarado nos recuerda que el verdadero poder no está en los apellidos ni en las riquezas, sino en la capacidad de amar y proteger a quienes más lo necesitan. Ahora es tu turno. ¿Alguna vez han hecho un gesto de bondad que cambió la vida de alguien? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leer sus historias. No olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte, porque cada historia de bondad que contamos aquí puede inspirar a miles de corazones en todo el mundo.